Así como el Señor preparó el corazón de Pablo, preparó el corazón de Moisés, el de David, el de Salomón, el de Noé, aún el de Abraham, para que tuvieran un encuentro con su gloria, con su manifestación asombrosa, así también el Señor nos prepara a nosotros, para que podamos ser sensibles a Él, para que podamos conocer en particular su propuesta de amor, de misericordia y de fidelidad. El Señor nuestro Dios no está lejano. Ciertamente sus misericordias son las que nos envuelven, pero nuestra carnalidad, nuestra distracción, nuestras obras paganas son las que nos hacen sentir en soledad. Pero así como nosotros, también dice la Escritura que Elías era un hombre sujeto a pasiones. Y eso por lo menos a mí me anima mucho y me hace entender que Elías era igualito que yo quizás, o que tú. Pero lo más impresionante es de que al repasar el libro de Corintios y ver la naturaleza del apóstol Pablo, creo que también su carácter era bastante bravo, flemático. Y podemos encontrar que el Señor siempre complementó a sus siervos. Así que si en este día o al paso de los días que llevas en Cristo has sentido momentos de soledad, de tropiezo, en los que te sientes como que no hay rumbo, tengo una noticia para ti. El Señor no se ha dado por vencido contigo y por lo tanto está preparándote. Son su gloria lo que Él te quiere mostrar, pues el Señor te ha llamado a ti bienaventurado, bienaventurada, y por eso permite que pasemos por un sinnúmero de batallas, al que por luto en luto, al que enfermedad por enfermedad, al que por soledad, y aún algo que puedo entender, al que por culpa en culpa. Pero todo es con el propósito de poder conocer al Señor. Aleluya. Antes de empezar, quiero compartirte un versículo y luego que oremos juntos. Y dice en el libro de Éxodo capítulo 15, versículo 1, como a la mitad del versículo, dice: Cantaré yo a Jehová, porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. Aleluya. Mis amados, el Señor puso en mi corazón compartirte un mensaje enfocado completamente a aquellos que servimos a Dios. El Señor me ha permitido compartirte cerca de 15 enseñanzas al hilo, hablando a los discípulos. En algunos momentos acerca de la gloria, en otros acerca del carácter, algunos otros cómo servir. Y hoy quiero hablarte de una de las cualidades que yo veo en Jesús, de cómo Él enfrentaba los momentos de dificultad. Y por eso le he puesto este mensaje: viviendo con el gozo por delante. Aleluya. Yo tengo una pregunta para ti, me encantaría que reflexionaras. Ciertamente no puedo escucharte como normalmente conversamos, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo enfrentas tú la burla? ¿Cómo enfrentas la deshonra? O como lo que ahora se le conoce bullying. ¿Cómo lo enfrentas? ¿Cómo enfrentas la vergüenza? Quizás te enojas, se despierta odio en tu hombre interior, o te hartas y comienzas a pasar momentos de gran ira.
¿O eres de otro estilo y más bien respondes de forma iracunda? Quiero enseñarte cómo el Señor respondía, porque todas estas circunstancias que nosotros llegamos a vivir, Jesús las padeció en el camino a la cruz. La obra de la cruz, mi amado, mi amada, es representada como una obra que incluyó burla, que incluyó deshonra, vergüenza, pero yo encuentro en la Escritura que Jesús tomó en poco todo esto, porque la prioridad de Jesús era cumplir con el propósito del Padre. Ciertamente en el libro de Hebreos nos dice que él aprendió obediencia a causa de lo que él padeció. Sin embargo, yo quiero mostrarte algo. A Jesús nada de esto lo movió. A Jesús no le importó lo que las demás personas hacían para intimidarlo, para molestarlo, para tropezarlo. Al contrario, yo veo que Jesús, para él era más importante enfocarse en la obra del Señor, en obedecer, en cumplir con la voluntad del Padre, que en comparación prestar atención, interesarse por lo que los demás opinaban o decían de él. Yo tengo una pregunta, bueno, más que una pregunta, quiero llevarte a enfocarte en algo. Si tú el día de hoy te sientes herido por las cosas que están diciendo de ti, por la multitud de pláticas que llegan a tus oídos, donde tú eres el centro de la conversación y donde están taladrando tu corazón por las cosas que te critican, quiero decirte algo, no estás siguiendo el ejemplo de él. Porque Jesús no se adoptó a lo temporal, sino fijó sus ojos en lo eterno. Y toda la palabrería que escuchamos que nos atormenta es algo temporal. Y si distraemos nuestros ojos en ello, ¿qué va a pasar con el gran galardón que el Señor tiene para con nosotros? Y quiero que me acompañes ahí en tu Biblia, al libro de Hebreos, capítulo 12, versículo 2. Hebreos 12, 2. Y la Escritura dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y me quiero enfocar en las siguientes tres palabras. Menospreciando el oprobio. Si tú puedes, repite conmigo. Menospreciando el oprobio. Menospreciando el oprobio. Y quiero mostrarte lo que significan estas dos palabras. La palabra menospreciar, en pocas palabras, es tener en poco, tener en menos, quitarle la importancia, quitarle el valor, dejar sin dignidad algo a manera de no prestarle atención. Eso es menosprecio. Pero ahora la palabra oprobio significa cualquier cosa que pueda producir en nosotros deshonra, vergüenza o desgracia. Te lo traduzco. Jesús tuvo en poco, tuvo sin importancia, tuvo sin valor, tuvo sin dignidad el prestarle atención a todo aquello que lo avergonzaría. Por ello quiero mostrarte esto. Jesús, mi amado, no le dio peso, no le dio valor a las cosas temporales de este mundo.
Por eso la Escritura nos dice que el que se hace amigo de este mundo se convierte en enemigo del Señor. Yo lo puedo entender más. Nos conviene desenfocarnos del mundo, de las cosas temporales, de las cosas que salen de la boca de la gente del mundo y aún de aquellos que vienen a herirnos. ¿Por qué, mi amado? Porque al momento de quitarle la importancia a las cosas del mundo, entonces podemos avanzar en nuestro propósito. Acompáñame ahora al libro del profeta Isaías, capítulo 53, versículo 3. Recuerda que te estoy enseñando cómo vivir con el gozo por delante, pero necesito colocar un cimiento acerca de lo que padeció Jesús para que tú lo puedas asimilar. Isaías 53, versículo 3. Y la Escritura dice: despreciado y desechado entre los hombres. Y mira cómo era caracterizado por el profeta Isaías nuestro Señor Jesús. Varón de dolores, experimentado en quebranto. Mi amado, toda la obra de la cruz nos enfoca en algo, que la misión de Jesús involucraba dolor, sufrimiento, decepciones, al punto de que lo caracteriza el profeta Isaías más de 800 años antes de que él se manifestara en carne como el varón que experimentaría todo tipo de quebranto. Así como cuando tú vas por la calle y sabes que alguien toma mucho, lo características, mira, ahí va el borracho. O alguien que es muy adinerado, mira, ahí va el ricachón. A Jesús se le caracterizó como el hombre de dolores. ¿Qué es esto, mi amado? Esto me lleva a encontrar algo que Jesús dijo de sí mismo para poder impulsarte a ti en medio de los momentos de dificultad. Ve lo que dice la Escritura. Vamos al libro de Mateo, capítulo 20, versículo 18. Te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Y dice la Escritura: escuchen, les dijo, subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre será traicionado. ¿Cuántas veces no ha sido traicionado? Y continúa. Y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte. Luego lo entregarán a los romanos para que se burlen de él. Lo azoten con un látigo y lo crucifiquen, pero al tercer día se levantará de los muertos. Quiero mostrarte diferentes escenarios que Jesús pasó para experimentar todo tipo de burla, todo tipo de insulto y todo tipo de escarnio. El primer escenario que te quiero evidenciar es cuando Jesús fue enjuiciado. Cuando lo llevan por primera ocasión a juicio, ahí comienzan a burlarse de él. Comienzan a torturarlo, a golpearlo, le empiezan a decir: profetiza, le golpean y le dice: profetiza. ¿Quién te ha golpeado? Pero también, mi amado, quiero que observes algo, le vendan los ojos. Antes de continuar, quiero preguntarte, ¿qué haces cuando tú eres el centro de la burla? Dice la Escritura que Jesús enmudeció. El segundo escenario es cuando es condenado por Pilato. Y cuando él está ahí, Jesús es desnudado completamente. Es muy difícil estar desnudo delante de tu pareja, quizás. Ahora imagínate cuán difícil es estar desnudo delante de una multitud de personas que se están burlando de ti. Pero la Escritura agrega que él fue vestido de color púrpura, mostrándole burla a causa de que él decía. Le decían: es que tú dices que eres el rey. Y automáticamente lo coronaron haciéndole burla con una corona de espinas. El tercer escenario, mi amado, es cuando él es llevado en la cruz. La
Costumbre nos dice que él llevaba algo que es conocido como un taparrabo. Mentira. Jesús fue crucificado en total debilidad, a lo que me lleva a saber que él fue crucificado totalmente desnudo. Y mientras él estaba en la cruz, fue blasfemado, insultado, criticaron su apariencia, la gente le gritaba, lo retaba diciendo, no que tú destruirías en 3 días, no que tú destruirías el templo y en 3 días lo levantarías. Y otro por allá decía, si él salvó a muchos, sanó a muchos, ¿no se puede salvar a sí mismo? Quiero que te des cuenta de cómo venía la tortura en contra de Jesús. Pero una vez pasado eso, después de ser enjuiciado a través de mentiras, fue azotado. Mi amado, hay algo que yo he escuchado de muchas personas, y es que es más difícil pasar el tormento de las palabras que pasar el tormento de los golpes. Quiero preguntarte cómo actúas cuando eres herido con palabras. ¿Acaso colocas el gozo por delante? ¿Colocas tu fe por delante? Yo comienzo a entender algo. Si Jesús no lo hubiera vivido, no hubiera llevado toda la carga, el consejo de la palabra no podría entrar en nuestro corazón. ¿Cómo sé esto? De acuerdo a la Escritura, cuando él estaba en la cruz del Calvario, le ofrecieron vino con mirra, que era un anestésico, pero él no lo quiso. Y de lo cual yo entiendo que él buscaba experimentar todo tipo de dificultad, todo lo que sería la paga del pecado que sería sobre él, pero observa algo. El pecado del insulto del otro que caía sobre de él, más aparte todo el pecado que tú y yo conocemos. ¿A qué voy con esto, mi amado? Ahora ve la escena. Jesús es traspasado en la cruz en medio de 2 ladrones. Mientras que esos 2 ladrones estaban enjuiciando a sus enjuiciadores, los insultaban, les decían una serie de barbaridades y también enjuiciaban al Hijo de Dios. Jesús no abrió su boca, no insultó, no blasfemó, por el contrario, él declaró, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y quiero remarcar algo aquí acerca del perdón. Jesús, en medio del sufrimiento, en medio de la burla, en medio de estar siendo escarnecido, él declaró el antídoto perfecto para poder caminar en gozo. Y es el perdón. Por lo tanto, así como la semana pasada hablábamos del perdón, hoy quiero ponerle la cereza del pastel al tema del perdón. Al momento de que Jesús otorga el perdón, está dando la evidencia de que era mayor su amor, su misericordia, en comparación con la agonía, con el dolor, con la vergüenza que sentía. Mi amado, mi amada, tenemos que aprender a ser gente que camine en el Espíritu, porque una persona que camina en el Espíritu puede mostrar misericordia aún en medio del momento de dificultad. Puede mostrar amor aún en medio del momento de tortura. Aquí quiero que observes algo. Hoy entiendo un poquito más de por qué la Escritura nos exhorta a que fijemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque eso me lleva a entender que tenemos que soportar. Y cuando digo soportar es como cuando llevas un peso. Soportar en sabiduría, soportar en fortaleza, soportar en entendimiento, las luchas, los rechazos, las vergüenzas, el luto quizás, pero también las dolencias físicas, con el entendimiento de que Jesús padeció todas las cosas para que nosotros pudiéramos enfocarnos en ello,
con el entendimiento de que Él nos está sosteniendo. Quiero compartirte una perla y que la atesores en tu corazón. Y si estás tomando notas, lo tomes como una nota. Cuando tú y yo aprendemos a despreciar, ya expliqué lo que es esto. Cuando aprendemos a despreciar, a menospreciar las cosas del mundo, automáticamente le estamos quitando valor, le estamos quitando peso, le estamos quitando importancia a las heridas, a la crítica, al señalamiento, a las palabras que puedan provenir del mundo para con nosotros, para con nuestra familia, para con la gente que nos rodea, y aún cuando la gente viene a atormentarnos, si nosotros estamos quitando el enfoque, el poder y menospreciando las cosas del mundo, todo aquello que nos podría herir cae absolutamente. Por eso quiero hacer hincapié en algo. La Escritura nos exhorta a lo siguiente: que fijemos nuestros ojos en el autor y consumador de la fe. ¿Por qué? Porque Jesús venció por medio de la fe. Y la Escritura nos dice que nosotros a través de nuestra fe vencemos el mundo. Vamos un poquito más allá. En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 50, en el versículo 7, me llama la atención algo. Te lo voy a leer de la Biblia en la versión Palabra de Dios para Todos, y está muy interesante. Isaías 57 dice: el Señor Dios me ayuda. Ojo con lo que voy a decir. Y los insultos no me hieren. Aleluya. El Señor mi Dios me ayuda. Y los insultos no me hieren. Por eso me mantendré firme. Y sé que no seré avergonzado. Te quiero repetir el versículo. Isaías 50, versículo 7, en la versión Palabra de Dios para Todos. El Señor mi Dios me ayuda, y los insultos no me hieren. Por eso me mantendré firme, y sé que no seré avergonzado. Jesús acompañaba su fe con gozo. ¿Con qué gozo? El gozo de saber que Él agradaba al Padre. El gozo de saber que Él cumpliría con el propósito del Padre para darnos salvación y vida eterna, pero también para enseñarnos el camino de fe alineada al gozo, acompañada con gozo en medio del momento de dificultad. Pero aquí yo entré en un conflicto. Y aquí hay una pregunta. Dice el profeta Isaías, en el capítulo que vimos, en el versículo Isaías 57, que Jesús no sería avergonzado. Pero en el libro de Mateo, donde leímos hace un rato, vemos que sí fue avergonzado. ¿Qué pasó? ¿Se habrá equivocado la Biblia? ¿Habrá un conflicto entre Dios contra Dios? Y el Señor me hacía entender, no. Y quiero regalarte otra perla, mi amado. Un secreto que el Señor me hacía entender. Y es lo siguiente: todos los intentos de insulto, de escarnio, de aborrecimiento, de tormento contra Jesús, a manera de avergonzarlo, Satanás no lo logró. Porque cuando Jesús caminaba en fe y caminaba en gozo, esa combinación hacía que la vergüenza fuera aplastada y la victoria floreciera como la palmera.
Porque Jesús no se centraba en lo temporal, de donde vienen las heridas, sino se centraba en lo eterno, de donde viene la vida y la vida en abundancia. Por eso la Escritura en Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice: y a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, entregándote a ti la victoria, a manera de que también puedas caminar en gozo, en fe. Los insultos, el tormento que la gente hace a los demás es horrible. Por ahí dicen que los niños son malos con los niños, porque son muy pesados, son muy hirientes. Pero si llegamos a enseñar a nuestros hijos esta realidad, ellos aprenderán desde chiquitos a caminar en gozo. Yo encuentro algo: cada prueba, cada proceso, cada desafío que enfrentó Jesús nos trae una revelación. Y hoy quiero mostrarte algo más: la revelación de avanzar y no estancarme a causa de las heridas. No estancarnos a causa del maltrato, de las críticas. Mira, algo que yo he visto como patrón en los hijos de Dios, en gente que estuvo en iglesia, o en gente que hoy está en alguna iglesia y está desanimada, el patrón es similar. Es que me dijeron, es que escuché, es que el pastor, es que pasó, es que, mi amado, si tú y yo nos centramos en la herida, en el maltrato y en la crítica, nuestra vida espiritual estará completamente estancada. Pero yo veo que Jesús fue maltratado, fue herido, fue criticado, pero por el gozo por delante no se detuvo, sino que avanzó conforme al deseo del Padre. ¿Tú cómo estás avanzando? O más bien la pregunta es: ¿estás avanzando o te has estancado? Hay gente en la casa del Padre que es rapidito, ahora con el uso del cubrebocas, he tenido que aprender a discernir la mirada. Y con ver los ojos de la gente me doy cuenta cómo está pasándolas. Y no me tienen que conversar mucho, porque me doy cuenta que están siendo atormentados. Mi amado, tú vas a decidir si vas a avanzar o te vas a quedar estancado. Pero no permitas, por favor, que esta enseñanza caiga al piso, sino que aprendamos a caminar con el gozo por delante. Porque cuando permitimos que sea el deseo del Padre el que nos mantenga avanzando, entonces la obra del Espíritu Santo se comenzará a moldear internamente a Jesús en nosotros. Por esto, mi amado, tenemos que aprender a pensar como Jesús pensó, a vivir como Jesús vivió y a hacer lo que Él hacía. Y muy sencillo, ¿qué hizo? Él vino a servir y no a ser servido. Él vino a ser obediente hasta la muerte. Y su entrega honraba tan grandemente al Padre. ¿Por qué? Porque no se ajustó a lo temporal, no prestó oído a lo temporal, sino que avanzó en lo eterno. Las cosas temporales es lo que desata la herida en tu corazón. Las cosas temporales es lo que produce maltrato interno,
culpa profunda y atadura en muchos momentos permanente. Jesús en la cruz no solo desató vida eterna, sanidad, sino también desató gozo. Gozo. Mi amado, entendamos que podemos vivir de forma permanente en gozo. Quiero ponerte un ejemplo para ir terminando el mensaje. En la Escritura encontramos 3 libros escritos a la par, el de Esther, el de Nehemías y el de Esdras. Y estos 3 libros nos hablan del cautiverio. Sin embargo, en el de Nehemías y en el de Esdras encuentro características muy impresionantes, donde a pesar de estar bajo amenazas, donde estaban bajo persecución, bajo traición, traición interna, en medio del pueblo se traicionaban el uno al otro. Nehemías y Esdras se paran en medio del pueblo. Un pueblo entristecido, un pueblo deprimido, un pueblo que había pasado por golpes, por tormentos, y les gritan, porque no había micrófono, y les dicen: el gozo del Señor es vuestra fortaleza. ¡Aleluya! Mi amado, el pueblo del Señor ciertamente estaba pasando por un profundo duelo. Estaba pasando por un profundo mal. Pero yo encuentro en las palabras de Nehemías y de Esdras, cuando le gritan al pueblo: el gozo del Señor es vuestra fuerza. El Señor me hizo entender algo. Esa palabra gozo estaba navegando bajo las olas del perdón. Nehemías y Esdras les está diciendo: el gozo del Señor te traerá restauración, pero el perdón del Señor te traerá vida y consolación. Mi amado, así como en la Escritura vemos que el temor es aplastado por el amor, así el desánimo es aplastado por el gozo. El gozo no es alegría. No es riamos, qué buen chiste, estoy gozoso. No. El gozo es una impartición del Espíritu Santo. Por eso podemos estar en medio de la dificultad gozosos. Porque el gozo no depende de esta carne. El gozo depende de aquel que nos dio vida y vida en abundancia. El gozo, mi amado, está arraigado con la fortaleza. Van de la mano el gozo y la fortaleza, pero estas son el resultado de estar en la presencia de Dios continuamente. El gozo y la fortaleza no dependen de ti. No dependen que le eches ganas. Depende de que pasemos tiempo con el Señor. Por eso una persona que ama a Dios puede resistir el ataque, puede resistir la tentación con gozo. Yo veo en la Escritura que el gozo nos lleva a sus alturas. Y si nos lleva a sus alturas, nos desprende de lo temporal. Y si tú estás en otro nivel, no van a afectarte las palabras de los demás. No van a atormentarte las heridas de los demás. Aún tu propio pensamiento va a ser aplastado. Y hay una ilustración muy hermosa. Hace algunos años leía algo. Había un piloto de un helicóptero. Y este hombre era poco experimentado. Y al momento de subirse al helicóptero y comenzar a volar, se dio cuenta que ahí en el helicóptero había una rata. Y esa rata comenzaba a atormentar al piloto y buscaba atacarlo. Y él llamaba a la torre de control y les decía: ¿qué hago? Aquí hay una rata.
Y la respuesta de la torre de control fue: elévese a 1000 pies de altura. Y el piloto: ¿cómo que me voy a elevar? O sea que más bien es, dame oportunidad para aterrizar, ¿no? Pero él se acopló a lo que le dijo la torre de control. Y conforme él se iba elevando, el tormento que le causaba la rata disminuyó, porque la rata no aguantó la presión de la altura. A manera de que tú te eleves en el Señor a sus alturas, la presión de las palabras, de tus pensamientos, del ataque, del contraataque, será oprimido por la gloria del Señor. Mi amado, mi amada, nuestro caminar tiene que ser mostrado en nuestra fe. Nuestra fe es aquello que nos va a llevar de vivir en lo temporal a vivir en lo sobrenatural. ¿Por qué es sobrenatural? Porque es por encima de lo natural. Y quiero terminar con esto. Cuando Jesús caminó en esta tierra, Él dijo: el reino de los cielos se ha acercado y está entre vosotros. Y cuando dijo eso, yo encuentro que había principios que Él estaba viviendo y que los estaba enseñando. El principio del perdón, el principio de la obediencia, el principio de hacer la voluntad de Dios. Pero todo eso caminaba, funcionaba solo a través de la fe. Por ello nosotros tenemos que aprender a fijar nuestra mirada en cómo Jesús caminaba. Porque sin fe, mi amado, no podremos recibir gozo. Sin fe no podremos recibir fortaleza. Así que, mi amado, a lo mejor estás pasando un tiempo muy difícil y podría orar: Señor, trae gozo, pero quizás no funcionaría. Pero sí podemos orar juntos, a manera de que el Señor fortalezca nuestra fe y que esa fe traiga como consecuencia el gozo. Así que, mi amado, vamos a orar. Cierra tus ojos, levanta tus manos y juntos clamemos que el Señor fortalezca nuestra fe. Padre, en el nombre de Jesucristo, hoy delante de ti queremos rogarte: fortalece nuestra fe. Fortalécenos, por favor, Señor. Hemos tropezado muchas veces, nos hemos quedado estancados porque nuestra fe ha sido poca. Mas ahora, en el nombre de Jesucristo, queremos pedirte: fortalece nuestra fe, Señor, a manera, Padre, de que en el nombre de Jesús estemos llenos de gozo y podamos enfrentar la tentación, podamos enfrentar el luto, podamos enfrentar todo tipo de mal a través de tu gozo, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Hoy, en el nombre de Jesucristo, por favor, así como le dijiste a Pedro: estoy orando para que tu fe no falte. Hoy, Padre, estamos clamando: ayuda a nuestra fe para que no menguemos, sino que maduremos en ella. Padre, aquel que está estancado a causa de las heridas, no solamente lo guíes a perdonar, sino a sacudirse de la herida, a madurar en su fe, Señor. Hoy, en el nombre de Jesucristo, te damos toda la gloria, toda la alabanza, y te pedimos: enséñanos a vivir conforme a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor. Amén. Aleluya. Mi amado, el gozo del Señor viene como fruto de tu fe y es tu fortaleza. Aleluya. Aleluya. Vamos a orar que el Señor reciba nuestra honra. Padre, hoy te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas, nuestra honra, nuestros padres, nuestra honra en la casa del Señor, y te pedimos, Padre, multiplícala, Señor. Multiplica nuestra ofrenda y nuestro diezmo en el nombre de Jesús. Amén. Mi amado, mi amada, Dios te bendiga, Dios te guarde.
Primero Dios, nos conectamos el día de mañana para tener un tiempo de oración. Buenas noches, mi amado.